Hablar de los antecedentes nos resultaba muy difícil porque si nosotros cuando estábamos hablando de que el PLD trató a través de Danilo Medina, entonces presidente de la República, de reelegirse por tercera ocasión, igualando los tres periodos que Leonel Fernández había logrado. En eso estábamos en el 2018, 2017, 2018. Después de Danilo ganar en el 2016 con un 62%, cambió la cabeza de él, de su partido y de su gente, y empezaron a pensar que una tercera reelección iba a ser fácil, sobre todo en que la oposición estaba sufriendo un periodo de división mediante el cual el PRD y el reformismo, ya el reformismo estaba fagocitado, se lo había tragado ya el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano, y su representación eran aliados del PLD como partido. Sin embargo, se dividen y Luis Abinader es el candidato que va a enfrentar a supuestamente Danilo Medina, que tiene un obstáculo electoral. Ese obstáculo electoral no lo puede vencer Danilo y tiene que poner un pupilo que aún así obtiene, con todo el poder político del PLD, con todo y que el partido se dividió llevándose Leonel Fernández un pedazo, aún así el partido puede obtener un 37% de la votación, pero por el otro lado, ese partido que se divide logra con una serie de aliados estructurar una candidatura que en el 20 puede desplazar al PLD, aún en medio de una pandemia y de una cantidad de variantes que con las fechas de elecciones también pesan mucho para el PLD. Usted se pone a revisar lo que existía, dice, oh, y ese joven le va a ganar las elecciones al candidato del gobierno, con todos los recursos del gobierno. Pero entonces viene el partido y se divide y Leonel se lleva un pedazo. Ese pedazo tiene dos componentes. Un componente que se va con el Fuerza del Pueblo, pero hay un componente que vota directamente por el Partido Revolucionario Moderno y produce con los aliados un 53% en primera vuelta. Mucha gente se piensa, ¿y esos aliados? Sí, porque esos aliados eran pocos pero pesaban mucho. Eran pocos pero pesaban mucho. Estados Unidos, su representante local Participación Ciudadana, Leonel Fernández, que divide el partido, personas que depusieron sus aspiraciones. Hipólito Mejía y su hija se suman totalmente a la campaña de Luis. David Collado se suma totalmente a la campaña de Luis. Leonel Fernández se suma a la campaña de Luis, restándole votos al PLD y a sabiendas de que no iba a lograr demasiado en su primer intento. Frente a eso, todavía
en el 19 había una posibilidad de que Danilo Medina lograra una modificación constitucional. Entonces Estados Unidos llama al presidente de la República y le dice, mire, no queremos reelección. Y se suspende la reforma constitucional. En ese escenario, un joven que no llega al poder por una casualidad, sino por una selección de qué era lo más sano para sacar al PLD del poder, se elige de nuevo ese candidato, joven, sin compromiso con el pasado, que no le pueden señalar problemas, porque Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Miguel Vargas Maldonado, tenían demasiadas materias pendientes. El único que estaba sin ningún tipo de materias por presentar era Luis Abinader. Entonces gana Luis Abinader, pero no ganó por casualidad, sino por los sectores económicos, políticos, sociales, multinacionales que lo apoyan y ensamblan una alianza que gana. Y entonces viene la confusión de empezar nosotros a decir, pero aquí no había un programa de gobierno. Este hombre se levanta por la mañana a anunciar lo que pudo haber sido y no fue, lo que él quería, y no. Hoy, a los 475 días, yo soy el primero que me doy cuenta de una serie de cosas que nosotros le vamos a contar a ustedes y que usted tiene la libertad de asumirlas o no. Se lo queremos decir. Por ejemplo, Luis no es un improvisado. Sectores de poder lo aprobaron. ¿Cuáles son los planes de Luis? Tenía un programa de gobierno en la cabeza y un programa de gobierno que dio a conocer y un programa de gobierno obligado. Yo les voy a decir cosas que tenemos aquí y que hemos anotado en el curso de todos estos días que no podemos dejar para el 24, porque el 24 tenemos que esperar a ver qué vamos a comer, qué se va a beber y qué se va a decir, y resúmenes de fin de año, y se lo vamos a decir. Por ejemplo, decíamos que estamos a 528 días del descubrimiento, a 475 días del gobierno de Luis, a 2 años de la pandemia y a 1 año y 9 meses que llegó a República Dominicana. Que yo no les voy a contar a ustedes lo que quiero, sino lo que yo creo y lo que he visto. Oigan bien, lo que he visto y a las conclusiones que he llegado. Que no existen alianzas que se mantengan todo el tiempo sin que tengan conflicto. No hay nada totalmente puro, siempre hay problemas. Y con los aliados hay y habrá problemas. Todos tenemos diferencia hasta con nuestros iguales. Igual que reelegirse siempre ha sido más fácil para el que está, pero es también más costoso para el que está. Y en medio de una crisis, Danilo y Gonzalo y Donald Trump no se pudieron reelegir. Tenemos otro problema. En República Dominicana hay conflicto, pero no hay mediadores. Los árbitros que tenemos tienen cachucha
de los partidos, han tomado partido. Aquellos que todos aceptábamos como mediadores, como era Agripino Núñez, o lo hemos sacado o han desaparecido. No hay mediadores. Nosotros particularmente, en este momento, nosotros teníamos placas, seguro, matrícula, de que defendíamos desde el 2000 hasta el 2020 a Danilo Medina. Por una razón muy sencilla. Era lo menos malo que teníamos. Sencillamente lo hacíamos y no teníamos ningún problema en defenderlo. Como dice el anuncio de el béisbol, que no sé quién inventó esa pendejada, porque eso solamente tiene valor sexual y ahora un valor que le han puesto al béisbol, que hasta la tambora. Nosotros apoyábamos a esa candidatura hasta la tambora. Y perdió. Pero en este momento nosotros no tenemos ninguna objeción de que Luis Abinader intente una reelección en el 24. No tenemos ningún problema en que el PLD compita con Margarita Cedeño, Abel Fernández, Domínguez Brito, Gonzalo Castillo, a pesar de que ya le llegó su hora a Gonzalo Castillo y a Danilo Medina, ya le llegó su hora, por si acaso manifiestan algún tipo de interés de optar por la presidencia, tienen su problema ya listo para ir a la justicia con posibilidades de condena. Eso es lo que está hoy sobre el tapete. Entonces, no tenemos ninguna dificultad que Leonel Fernández, que Carolina Mejía, que Hipólito Mejía, que David Collado, que Juan Vicini, que el que quiera o pueda postularse, nosotros no tenemos ningún problema con eso. El compromiso de lo que yo quería fue hasta el 2020. Todo parecía indicar que las cosas venían entre el presidente Abinader y Leonel Fernández en el 2024. Pero hay algunas cosas que están cambiando y faltan todavía 3 años. El PLD o puede hundirse más o puede presentar por necesidad un candidato o una candidata. Mujeres, vemos que podían ser Margarita Cedeño o Carolina Mejía, pero eso está por verse. La otra persona que lucía que podía optar era la Raful, la senadora de la capital, pero no vemos que sus quehaceres andan en esa dirección. Es decir, que nosotros no tenemos problema. Los sectores económicos dominicanos, los de poder, el poder económico tradicional, eso no se eligen cada 4 años, eso se reeligen. Algunos tienen 100 años, otros 60, otros 70, con los nuevos poderes. Y esos poderes económicos tienen vigencia, con excepción de algunos que han disminuido su poder, porque con el tiempo a esos jóvenes, que algunos han crecido sus empresas y su poder económico, otros, su papá le quedó grande o derivaron sus esfuerzos económicos hacia otros países.
Usted no puede pensar que Gianni Vicini y Felipe es lo mismo que Juan y que Felipe. No es lo mismo. Esa gente tiene otra visión. No es lo mismo Luis Abinader que José Rafael Abinader. Superó al papá. Por las circunstancias, por lo que sea. Y así usted toma algunas áreas, por ejemplo, en la mediación. No es lo mismo el doctor Toribio que Agripino Núñez Collado. No es lo mismo. No es lo mismo Popi Bermúdez que Dominguito Bermúdez. No es lo mismo. Y eso ha cambiado mucho. En algunos lugares, como en el Grupo Corripio, la fuerza de la unión y la vigencia del bien del padre hacen que ese grupo sea el principal y más estable de los grupos económicos, porque no tratan de imponerse, sino de que deben tener el mismo trato que el resto. No le imponen condiciones a los gobiernos. Entonces esos grupos nosotros le damos mucha importancia ahora. ¿Por qué? Porque primero son propietarios de medios de comunicación. Eso no existía antes. Ahora hay un oligopolio en que 3 o 4, ahora mismo son 4 grupos que dominan la opinión pública y son grupos económicos. No es el gobierno con el Canal 4. Y esos obligan al gobierno a darle publicidad a esos 4 grupos. Entonces hay que tomar a los grupos económicos como un grupo importante. Esos grupos tienen áreas y hay luchas de intereses en diferentes sectores que el presidente, contrario a lo que mucha gente piensa, cuando repartía el poder, no lo improvisó. Luis Abinader pensó y se demostró hoy, por eso estamos haciendo esa salvedad, de que le entregó a sectores económicos su proporción de poder sin el compromiso de protección en caso de delinquir. Y le dio a todo el mundo su pedazo. Tenía un compromiso, y se lo voy a decir en la medida que recuerdo, con el grupo de Punta Cana. No le dio el permiso al grupo de Bávaro para que haga su aeropuerto. Le cumplió a Rainieri y no le da el permiso. Mientras todo el mundo hace aeropuertos, amplía aeropuertos, el país necesita aeropuertos porque esta es una isla, no va el aeropuerto que perjudica a Frank Rainieri. Porque Luis le está cumpliendo a Frank Rainieri, prohibiéndole a Azuri hacer su aeropuerto. Y punto. Los dueños de bancas y dueños de loto hicieron un aporte de X dinero. Usted tiene que le dieron la Lotería Nacional a un rifero, pero se equivocó y lo votaron y lo sometieron y está preso. Le cumplió al sector de las bancas poniendo a ese tipo y entregándole la lotería. La lotería es el organismo regulador de las bancas de apuestas y se la dio. En el Departamento de Juegos de Hacienda puso uno de ellos también. Ese no ha fallado todavía. Está en bajo perfil. Los transportistas lo apoyaron, le dieron la onza, yo no sé cómo se llama ahora la oficina de transporte, a un transportista, le cumplieron. Le están entregando el sector eléctrico a los generadores.
le están entregando el sector eléctrico a los generadores. Le están entregando a Estados Unidos y a participación los compromisos que habían. Primero, no China. Segundo, compras y contrataciones. Tercero, Cancillería y Migración con frontera a participación. Cancillería con participación, con frontera y migración a participación. Drogas y militares a Estados Unidos. A Hipólito Mejía, que era el fundador y el creador de Luis Abinader. Agricultura. La alcaldía de la capital. Y solamente el ministro de las Fuerzas Armadas, porque era lo que más le convenía a Luis. El Poder Judicial se le entregó un doble propósito. Primero, era lo que quería participación. Y segundo, era lo que más ayudaba a eliminar al PLD. Ya el procurador está preso, el del PLD, el de Danilo. Ahora falta Danilo. Está claro la función. No es que es buena y que es seria. Eso ha llegado al punto en que hay procuradores adjuntos. Si usted quiere conocer problemas internos, usted lo que tiene que poner son aquellos comunicadores que la Procuraduría le da exclusivas. Yo estaba escuchando a mi querido amigo Uchi hablar, por ejemplo, de los casos de la familia, de los detalles de la familia de Danilo Medina. Y ahí no hay que enjuiciarlo, lo que hay que condenarlos. Tienen toda la información privilegiada. Y el presidente ha optado por independizar áreas. La justicia, la Suprema es independiente, el Tribunal Constitucional es independiente, la Cámara de Cuentas es independiente, el Tribunal Superior Electoral es independiente, la Suprema Corte, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas. Todo eso. Pero adicionalmente la Procuraduría es independiente, que se supone que es el brazo del Poder Ejecutivo en la justicia. No, todo es independiente. El Banco Central es independiente. La generación está en camino de ser un organismo independiente del sector privado. En fin, la Embajada de España y participación independiente. Educación superior independiente. Entonces, energía completa independiente. El presidente el Grupo Santiago. El Grupo Santiago. A veces hay el doble propósito que ha logrado Luis. Por ejemplo, su vicepresidencia es el Grupo Santiago, es Pucamaima, es Hipólito y es el mismo Luis, que es universitario. Entonces, en el Grupo de Santiago le salió bien. Inclusive la posibilidad de que en caso de que haya un problema, la vicepresidenta puede perfectamente ser candidata. Entonces, todo eso ha conllevado a que para él poder controlarlo, se ha convertido en su vocero, en su propio vocero, porque no puede dejar que las cosas se le vayan del poder y de la mano. La lucha contra la pandemia, la vicepresidenta con el ministerio, todo lo ha, excepto los organismos de presupuesto.
ese lo estructura el presidente de la República. Los cuartos, la distribución de dinero, pero todo lo otro está sectorizado, esperando él que nadie falle, pero le ha dado plena independencia. Inclusive, hoy se da la situación de que su principal oposición no está en el PLD. El PLD está con un rabo entre las piernas, defendiéndose, esperando cuál es el próximo preso, que ya nada más le queda a Danilo. Sino lo tiene dentro de su partido, con hombres brillantes, pero que se han puesto brutos. Hombres brillantes como Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara, que hoy está pidiendo que le den su Navidad a los PRMistas. Todo el mundo sabe que es una preocupación del presidente y que ha creado la tarjeta y que va a tirar una cantidad de millones, pero él está pidiendo porque tiene que hacer política. Y el doctor Ramón Emilio Concepción y Guido Gómez Mazara, ¿por qué no están en el gobierno? Por una conducta muy sencilla. Todo el que aspira a ser presidente se le deja tranquilo para que pueda hacer oposición. Es muy sencillo. Ramón Alburquerque, Guido Gómez, Ramón Emilio Concepción y el doctor Nina, que es el de menos nivel, pero el de más actividad. Entonces, esa situación viene a producir algo que nosotros le confesamos, que no sabemos cómo hacer que los medios de comunicación, que el país entienda que la semana pasada hubo una reunión sin precedentes pública en la Cancillería, que no se ha definido al país cuál es la próxima etapa de este gobierno, que ya se sabe que para el próximo año tiene que tener otros planes o ampliar los que tenemos. Y cuando esa gente compuesta por número uno, el gobierno que lo representó Macarrulla, secretario de la presidencia, porque el presidente no se quiso involucrar, se fue a prender el arbolito de Navidad ese día. Segundo, la embajada de los Estados Unidos con su embajador estuvo presente y habló. Y reconoció que aquí no hay intocables. Eso pasó aquí la semana pasada. Y Participación Ciudadana, que es el brazo armado y local de la embajada, estuvo representado por un ex coordinador que por una casualidad es el canciller dominicano. Hoy, por cierto, pudimos escuchar a Wilfredo Lozano tratando de justificar históricamente el porqué de que República Dominicana es la que está obligada a resolver el problema haitiano. Y lo hizo, ahí tenemos que reconocerlo, de una forma magistral. Se fue allá atrás, pasó por encima de sus contertulios y demostró que el que no conoce la verdad se traga sus argumentos de que esta es una nación que es dependiente en todo sentido, su economía se debe a la mano de obra haitiana. Su independencia se debe a Haití. Y nosotros no tenemos ningún valor como nación ni como país. Sencillamente hacer el rol y el trabajo que nos tenemos que asumir. Es una pena que
la Z no dé a conocer el programa que hizo hoy el doctor Secundino Palacios ayudando a Ramón Albuquerque en Hablan los Sabios, donde se presentaron 4 o 5 personas, dentro de las que estuvo Wilfredo Lozano, y explicó realmente el por qué la solución del país está en de Haití está en República Dominicana. Y lo peor, Wilfredo Lozano no es un sociólogo comentarista de la televisión. Wilfredo Lozano es el delegado del gobierno para asuntos fronterizos, que forman 3 patas: asuntos fronterizos, migración y Cancillería. Entonces, esa reunión de la semana pasada necesita ampliarse, esa agenda. ¿Qué significa? Juntos cambiaremos la historia. Los 3 lo dijeron. Era el lema de esa reunión. Juntos cambiaremos la historia. Una pequeña pausa y regresamos.